La 1:01. Esto es Cadena Ibérica y en estos momentos damos paso a Radio Miramar en Barcelona a nuestros compañeros Aníbal López Tello y Antonia Prada. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antonio José. Supongo que tenemos ahí a don Antonio. Pues lo tenemos. Tenemos a don Antonio y a don Jesús Biorlegui. Y a don Jesús Biorlegui, hombre. Con don Jesús Biorlegui no contaba yo. Años que no veo a don Jesús. Cierto, don Antonio José, muy buenas noches. Hace muchos años que no tengo ocasión de poderte saludar. ¿Qué tal? Oye, Antonio José, te quiero saludar también. Soy Antonio Rivera. Hola, tocayo. Tu tocayo. ¿Cómo estás, Antoni? Antoni, ¿cómo estás? Muy bien, pero no hay derecho que me des esas emociones. Oye, lo que has hecho de mí es demasiado, como decís por ahí. Hombre. Porque, además, a mi edad, a mi tercera edad, no mi tercera edad, mi tercera juventud, perdón, esas emociones a veces se pagan, ¿sabes? No, que va. Has conseguido emocionarme y eso no está bien. Bueno, tú sabes que soy especialista en emocionar amigos. Hombre. Es una de mis grandes especialidades, pero cuando se quiere a la gente, pues uno dice lo que piensa. Ya lo sé. Y como no sabía que iba a estar Jesús Biorlegui, de ahí que no le haya mencionado antes. Pero quiero decir algo. Si yo conseguí alguna fama en la radio fue a través de un programa que se llamaba Alerta Omni. Y quiero decir hoy que la primera vez que a alguien se le ocurrió semejante frase, pues fue precisamente a Jesús Biorlegui. ¿Es así o no, don Jesús? Pues sí, efectivamente. Como muy bien dices, Antonio José, así fue. Sí, hace ya muchísimos años. Pues me gusta hacer justicia, ya lo sabes, Jesús. Gracias. Que me gusta hacer justicia. Bueno, pues yo estoy deseoso de escucharos. Así que a partir de este momento, en Radio Miramar, Aníbal López Tello, Antonia Prada como presentadores, entrevistadores, Antonio Rivera y Jesús Biorlegui, la cadena ibérica es vuestra. Pues muchas gracias. Lo que nos proponíamos tratar hoy aquí era hablar de la historia de un plagio, de un gran plagio, como lo calificábamos ayer. Así que yo empezaría por el principio de cómo empezó el descubrimiento de ese plagio. Pues bien, todo empezó con la publicación de un artículo en el número 602 de la revista Interview, correspondiente al 25 de noviembre del pasado año. El artículo aparecía con un contundente titular: Juan José Benítez fusiló un bestseller americano, Caballo de Troya es un plagio. Lo firmaban Jesús Biorlegui y Joaquín Francés. Los primeros párrafos del artículo decían lo siguiente. Los 4 libros llevan en sus coloristas portadas, 2 en blanco y 2 en rojo, una fuerte llamada publicitaria que dice bestseller mundial de La rebelión de Lucifer, y de los 3 Caballos de Troya aparecidos hasta la fecha, obras todas ellas de Juan José Benítez. Se puede decir que, aunque no en idéntica proporción, constituyen un plagio de una obra norteamericana que no ha sido publicada nunca en castellano, de Urantia Book, el libro de Urantia. Por primera vez en su carrera como escritor, Juan José Benítez se ha desafiado a sí mismo, aventurándose en el difícil mundo de la narrativa fantástica, pero como afirma el propio autor, La rebelión de Lucifer es mucho más que una creación fantástica. Efectivamente, en cierto sentido, tiene razón la publicidad de la editorial, que coloca en la contraportada de su libro, en su concretamente 12ª edición de junio de 1987, porque La rebelión de Lucifer es mucho más, es un plagio bajo cualquier aspecto técnico o legal, se mire por donde se quiera, con lupa o sin ella, a la luz de la legislación internacional del copyright o de los derechos de autor. Aquel artículo trajo miga y levantó desde luego un revuelo descomunal. A muchos les trajo el desencanto, a otros indignación y quizás a la mayoría les ofreció un móvil para leer el libro de Benítez. Posteriormente salió otro artículo también en la revista Interview, concretamente en el número 609 del 13 al 19 de enero del 88. Este segundo artículo se titulaba El autor de Caballo de Troya fusiló también 2 obras editadas en España. El periodista se refería a Humo, otro planeta habitado, de Fernando Sesma, y al libro de Rivera titulado El misterio de Humo, el primero que sobre este tema le editó Plaza y Llanés. Luego habían de seguir otros 2 libros, Humo, La increíble verdad, y Humo informa a la Tierra. Pero más adelante salía una entrevista también publicada en Interview, una entrevista con el señor Lara, en el que decía que no mentía al denunciar el plagio de Juan José Benítez. Lo decía el señor Lara: ya sabíamos que había transcrito literalmente páginas de Urantia, él mismo lo reconocía.
Y desde luego no llegó la calma tras la tormenta. Meses más tarde salía al mercado un libro, El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, de Antonio Rivera y Jesús Biorlegui. Un libro en el que los autores explican qué es el libro de Urantia y se ratifican de nuevo en la denuncia de plagio contra el autor de Caballo de Troya. Presentarlos a los dos ya queda un poco dejado de la mano de Antonio José Ales, que creo que lo ha hecho muy bien. Antonio Rivera y Jesús Biorlegui están con nosotros y ellos nos van a explicar por qué se les ocurrió investigar el tema un poquito. No me mire usted así, Jesús Biorlegui, que le cede la palabra a Antonio Rivera. No, simplemente quisiera aclarar a los oyentes que no miro mal a nuestro querido compañero, simplemente es que tengo algo de sueño y se me cierran los ojos, nada más. Bajas demasiado, Jesús. Pues mira, este libro se nos ocurrió, yo no sé si se te ocurrió a ti primero o a mí, no sé, yo creo que fue una coincidencia de ocurrencias. Entonces simplemente yo estaba indignado porque me enteré, no voy a decir ahora cómo, de que muchas páginas de los libros citados de Benítez eran calco literal del libro de Urantia, americano. Entonces, claro, lo primero que hice fue procurarme un libro de Urantia. Para eso fui a Vinaroz, donde vive el representante oficioso de la Fundación Urantia en España. Me procuré una edición inglesa del Mamotreto, porque es un verdadero mamotreto, es un libro enorme, voluminoso, más de 2065 páginas del papel llamado de Biblia. Sí, además una letra muy apretada. En fin, es una verdadera cantera para un plagiario. De ahí se pueden sacar esos 40 libros de que siempre alardea el señor Benítez. Pues claro, están ahí, están todos ahí, o sea que no es muy difícil sacarlos. Simplemente es cuestión de paciencia y de trabajo de negros. Sí, porque incluso el libro, habría que decir tal vez a todos los oyentes que está dividido por varios capítulos a medida que va transcurriendo desde la creación del universo, después se adentra en la creación de la Tierra, hablo del libro de Urantia Book, por supuesto, y después ya viene a desarrollar también por capítulos toda la vida de Jesús. Pues bueno, es que ni tan siquiera el título merece ser del señor Juan José Benítez, porque los que tengan oportunidad de tener en su poder o de hojear el libro de Urantia verán que uno de sus capítulos lleva por título precisamente La rebelión de Lucifer, o sea que hasta eso llegó a plagiar el autor navarro. Vamos a ver, pero ¿quién de ustedes dos descubrió el plagio? Bueno, el plagio no lo descubrió ninguno de los dos. En realidad, de stricto sensus, lo descubrió la esposa de don Antonio Rivera. Sí, mi mujer, exactamente. Mi mujer estaba leyendo el primer libro de la caballería de Benítez, que no es la caballería rusticana, no. Precisamente, sí. Pues estaba leyendo el primer libro de la caballería de Benítez y le sonaba algo. Se refiere al Caballo de Troya, Sí, le sonaba, dice, a mí esto me suena. Y entonces, pues, se acordó que un amigo nuestro nos prestó hacía tiempo una edición en 3 volúmenes del libro de Urantia en francés, La Cosmogonie d'Urantia, que era una edición pirata porque después este señor fue llevado a los tribunales por la Fundación Urantia. Este señor hizo esta edición por su cuenta, Jacques Weiss, un señor francés, y curiosamente este señor sí fue perseguido por la Fundación Urantia, la cual al parecer pasa olímpicamente del plagio de Benítez. Luego quiere perseguir, no sabemos por qué, aunque después podemos quizá dar algunas pistas de por qué Urantia, la Fundación Urantia, no procede contra Benítez. Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que no lo hace simplemente porque es una especie de preparación gratuita, una publicidad gratuita que les está haciendo Benítez de la edición española del libro de Urantia que están preparando actualmente en Nueva York. 2 sudamericanos están traduciendo el libro de Urantia al castellano. Yo casi me tiro de los pocos cabellos que me quedan pensando en lo que va a salir, porque el libro de Urantia traducido al sudamericano, en fin, pues quizá tendremos que llegó Jesús y los discípulos le dijeron, qué bueno que viniste, maestro, o una cosa así, ¿no? A partir de ese momento en que la esposa de Antonio Rivera descubre el paralelismo entre ambas obras, transcurre un tiempo en el que se invierte en localizar el libro de Urantia no tan solo en inglés sino en francés, para poder comparar mejor
la obra de Juan José Benítez, y una vez ya con toda la documentación, un equipo se pone a trabajar sin descanso en busca de todo ese paralelismo. Sí, fue un trabajo realmente agotador. Realmente agotador, hasta que efectivamente muchas noches sin dormir y con litros de café para poder soportarlo, hasta que por fin ya se tiene todas las pruebas encima de la mesa. Las pruebas, para que nuestros oyentes se hagan cargo, corresponden a un 80% aproximadamente de plagio. Tanto Caballo de Troya 1, 2 y 3 como su primo hermano La Rebelión de Lucifer están plagiados, y por lo tanto se pueden constatar hoja por hoja ambas obras aproximadamente un 80%. Lo otro se supone que es de la invención del señor Benítez, aunque en realidad tampoco hace falta mucho esfuerzo, por cuanto que ese 20% que quedan es lo que él utiliza como puente para ir enlazando una cosa con la otra. Sí, desde luego es así, y el plagio es absolutamente literal, hasta el punto que el plagiario no se ha molestado en cambiar ni siquiera los nombres que aparecen en el libro de Urantia, como Orbontón, Nevadón, Ubersa, etcétera. Bueno, exacto. Yo creo que Antonio Rivera lo que dice es muy importante y fundamental, porque alguien a estas alturas, algún oyente, podría pensar que plagio es copiar la idea, extraer la idea, apropiar. No, no es extraer la idea. Ha cogido la página, la ha traducido literalmente, y tal como la ha traducido la ha llevado a la imprenta. No ha cambiado ni nombres, ni cifras, ni datos, ni situaciones, ni comas, ni puntos, absolutamente nada. Sí, nosotros damos unos cuantos ejemplos, y digo unos cuantos porque son muchísimos más, es decir, constituirían un libro quizá más grueso que el que hemos publicado nosotros. Juan José Benítez, una de las justificaciones que hace de este plagio es que el libro de Urantia era un libro revelado y que por tanto tenía derecho, puesto que a difundirlo, puesto que no podía ser, digamos, de uso universal por cualquier persona. Sí, ¿Ustedes creen que es un libro revelado? Un momento. No. Primero vamos al libro de Urantia, que tenemos en nuestro poder, y que además se reproduce aquí en la parte de los copyrights fotografiado. Dice que la Fundación Urantia, que es propiedad suyo este libro, y que se perseguirá y se castigará a quien intente reproducirlo por cualquier medio, sea impresión, sea audiovisual, etcétera. O sea que está protegido por un severísimo copyright. Ahora bien, en cuanto a si es un libro revelado, si entendemos revelado como un libro que se recibió, al parecer, por escritura automática o por psicografía en los años 30, exactamente en 1934, pues sí, entonces es un libro revelado, claro. Alguien parece ser que lo dictó a un grupo de 3 personas en Chicago. ¿Lo dictó a la Fundación Urantia? ¿Cómo? ¿Lo dictó a la Fundación Urantia? No, lo dictó a 3 personas, 2 hombres y una mujer. ¿Que no se sabe quiénes son? Sí, perfectamente. Sí. La mujer es, que ya lo creo, es conocida, es Christensen. Aún vive, es la única que vive de los 3. Los 2 hombres murieron ya. Entonces, este voluminoso material, porque llegó a ser un material muy voluminoso, se guardó en la caja acorazada de un banco de Chicago. Y 20 años después, como en la novela de Dumas, un grupo de personalidades de Chicago, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, decidieron crear una fundación que publicase este material, por lo consideraron de extremado interés. Entonces, en el 54 se publicó la primera edición del libro de Urantia. Esta es la historia a grandes rasgos de la gestación, de la génesis del libro. Luego hay otra historia, cuando le llegan a ustedes 2 las demandas judiciales. Bueno, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con... Bueno, en cierto modo, a mí me llegaron. A mí la editorial Planeta, la que publicó el libro, me demandó por 10 millones de pesetas arguyendo incumplimiento de contrato. Para mí fue una manera, en fin, muy poco elegante de vengarse por haber descubierto el plagio de su niño mimado, de su enfant gâté, que era Juan José Benítez, y sigue siéndolo. Sí, y a mí en este caso me llegó una demanda indirecta, eso sí, de 100 millones de pesetas por los artículos publicados en Interview, demanda que al parecer se ha archivado por cuanto que los abogados del señor Benítez, entre ellos el famoso letrado Brown Estampa, consideró, de acuerdo a las pruebas aportadas,
que era inviable en realidad la demanda. Yo, en lo que decía Antonio, abundando un poco en el tema, el copyright, evidentemente el señor Benítez tiene razón. Si esos textos son revelados, y yo lo pongo en duda, o al menos no me atrevo a pronunciarme, pues en realidad todo el mundo tiene derecho a su utilización. Lo que pasa es que el señor Benítez se olvidaba que en el año 1955 la Fundación Urantia, con sede en el 533 de Riverside Pike en Chicago, Illinois, registró para los Estados Unidos y Canadá el copyright con el número 5510554 y para todo el mundo con el número 0/911560/02-3. Entonces, de eso parece ser que se olvidaba el señor Juan José Benítez, como parece ser que también se olvidaba de que su propio editor, el señor Lara, como muy bien recogía la trilogía que cerraba los artículos de Interview, reconocía públicamente que la editorial ya sabía que plagiaba páginas enteras del libro de Urantia. Parece ser que también el señor Benítez se ha olvidado con demasiada facilidad que él hizo saltar en toda la prensa nacional que el mago de Oz del cine del séptimo arte, el señor Spielberg, estaba interesado en su famoso libro para llevarlo al cine. Incluso ya parece ser que habían encontrado protagonista principal en el actor Anthony Quinn, entre otros, cuando el señor Spielberg, recogido en nuestro libro El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, desmiente totalmente esa noticia, ya que fue entrevistado por un compañero de Semana aprovechando su estancia en el sur de España buscando exteriores para su nueva película de su producción, y decía, vamos, si lo voy a leer textualmente, le decía Spielberg al periodista cuando éste le pregunta si en realidad es verdad que intenta llevar a la pantalla, al cine, la obra de Juan José Benítez, Caballo de Troya, y Spielberg dice: siento decepcionarle, pero yo debería conocer tal proyecto de mi productora y no sé nada, absolutamente nada de lo que me pregunta. Nosotros en el libro evidentemente añadimos no comment. Antes, cuando hacía esta presentación Antonio José desde Madrid, comentaba en otra cuestión la palabra, decía estas dos palabras, vender ilusión. Yo les pregunto a ustedes, aprovechando las palabras de Antonio José, cuando se vende ilusión y esta ilusión se viene abajo, me refiero a los libros de Benítez, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? Bueno, un momento, es que aquí lo que se está defendiendo, y esto no lo hemos dicho y hay que decirlo porque es importantísimo, es la ética profesional del escritor. Yo llevo a mis espaldas unos 60 libros y no se me ha ocurrido jamás plagiar, salvo a mí mismo. Si he practicado lo que Raymond Chandler llamaba canibalismo literario, es decir, copiarse a sí mismo. Pero copiar algo que no fuese mío, no. Siempre que he citado algo que no era mío, lo he puesto entrecomillado o citando sus fuentes, o las fuentes en las que yo bebía. Es una frase que le gusta mucho a Benítez, no beber en las fuentes. Pero eso simplemente he salido yo en defensa quijotescamente de la ética del escritor. Y debo añadir aquí, que estoy realmente muy apenado, y este libro me ha producido muchas amarguras, por el nulo eco que ha tenido entre los escritores españoles. Es decir, me han dejado completamente solo, nos han dejado completamente solos. Solamente se ha alzado, hasta que yo sepa, hasta ahora, una voz en defensa de nuestro valiente ataque a un plagiario. Ha sido la voz del periodista brasileño Cándido, aunque desde aquí le manifiesto nuestro más profundo reconocimiento. Pero los demás escritores han callado como muertos todos, como si plagiar en la extensión y en el volumen en que lo ha hecho Benítez fuese una cosa normal y corriente. Es una cosa, desde luego, que a mí me ha provocado una gran amargura, igual que ver la defección de muchas personas que yo consideraba amigos, que en privado me ponen en verde a Benítez y lo tratan de sinvergüenza para arriba, y luego en público callan como unos muertos, o lo que es peor... Pero eso ocurre en muchas circunstancias de la vida, señor Rivera. De acuerdo, pero oye, uno es Quijote, no es Quijote, ¿no? Yo he sido Quijote toda mi vida y lo he pagado caro, ¿eh? Es que yo, si me permites, Antonio, tal vez, y con eso no quisiera ofender absolutamente a nadie, pero me da un poco la impresión, y precisamente ya que estamos hablando de Jesús y de la vida de Jesús, que es en definitiva lo que recoge fundamentalmente... De este Jesús, no de este. Exacto, del otro Jesús. Del otro. Que es lo que recoge fundamentalmente las 2065 páginas del libro de Urantia. Todos recordarán los oyentes, y con eso yo creo que es un buen resumen a lo que Antonio Rivera decía en torno al eco que ha tenido nuestro libro en los escritores. Jesús dijo: quien esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Muy bien, quizás has puesto el dedo en la llaga.
Luego está, perdón, otro factor que no podemos por menos que decirlo. Nuestro editor se me quejaba hoy de la poquísima venta que ha tenido este libro. Y sospechamos, aquí no podemos afirmar nada, pero sospechamos que aquí está la mano poderosa de la poderosísima editorial que ha publicado los libros de Benítez, y luego están los intereses crematísticos de los libreros que no quieren de ningún modo perder las ventas suculentas que significan los libros de Benítez. Claro, vender un libro donde se tira por tierra todo lo que ha escrito Benítez, pues no les interesa. El resultado es que este libro pues se escamotea, desaparece y no se encuentra en ninguna librería, sea por las dos acciones citadas, o ambas combinadas. Pero también habría que decir, Antonio, que no lo conseguirán, porque estamos incluso dispuestos a salir como los voceros que había en el año 1800, 1900, que repartían los periódicos libro en ristre por la calle, por Quijotes no vamos a diciendo quedar. lea y compre que acaba de salir. Lo que pasa es que somos dos Quijotes, es decir, no somos Sancho y Don Quijote, somos dos Quijotes. Señor, no los había visto nunca hasta ahora. Señor Beorlegui, señor Dígame. Rivera, ¿creen que Juan José Benítez es el único plagiario, como ustedes le llaman, en este país? Yo creo que ya lo he dicho, quien esté libre de todo pecado que tire la primera Por eso piedra. se Yo lo creo que preguntaba. no, por supuesto que no. ¿Y serían capaces de descubrir o de buscar otros plagios? Bueno, yo y con este ya he decirlos tenido públicamente. bastante, la verdad. Con este ya he tenido bastante. No estoy para muchos trotes ya, estoy en mi tercera juventud. como Pero he el dicho señor antes. Beorlegui sí, ¿sería capaz de denunciar a otro plagiario como lo han hecho con José Benítez? Si sería capaz, sí, por supuesto sería capaz. Lo que pasa es que la segunda pregunta sería si ya tengo o estoy en disposición de poderlo hacer. Se lo pregunto porque, bueno, habrá personas que puedan pensar que es por envidia o porque no. les duela el éxito de Juan José Benítez. Mira, yo siempre he ayudado a los que valen. Y esto hay ejemplos en abundancia en mi vida y en mi actuación. Y cuando Benítez se dedicaba honradamente a investigar a los ovnis, pues yo lo ayudaba, en fin, lo ponía todo de mi parte porque siguiera adelante, porque me parecía que hacía una labor muy meritoria. Ahora, francamente, en cuanto se ha salido de esta línea de actuación ética, no he tenido más remedio que denunciarlo. Y lo hubiera hecho con mi propio hijo, y que conste, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir cuando salga el número 4 de la serie de los caballitos, si es que sale? Bueno, yo, si me permites, Antonio, yo no creo que salga, por cuanto que cuando saltó todo este tema a la prensa, estaba en máquinas de la editorial Planeta una nueva entrega del señor Benítez, que en este caso salió con el título del Testamento de San Juan, que por cierto acabo de verlo hace unas horas en una librería ya de rebajas. Bueno, pues en el Testamento de San Juan se vieron obligados, porque es en el momento en que saltó todo este tema, a añadir una página que está al principio del libro, en el cual el autor se ve obligado a comunicar al lector que todo lo que hay contenido en aquel libro no es producto de su imaginación, sino que ha sido extraído de un libro que se guarda en América, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no creo ya que se vea capaz de publicar Caballo de Troya número 4. No obstante, por si eso ocurría, nosotros en la página número 100 de nuestro libro, El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, le explicamos al lector que por si acaso se atreve el señor Benítez a publicar el número 4, antes nosotros ya le contamos lo que le va a contar. El señor Benítez, si publica el número 4, pues va a explicar al lector que las peripecias viajeras de Jesús, por ejemplo, que a los 28 años viaja a Roma y por todo el Mediterráneo en compañía de 2 nativos indios, cosa que está explicada en el fascículo 130 de Urantia Book, o tal vez relate el texto del fascículo 127, página 1230, que está totalmente dedicado a explicar cómo una joven llamada Rebeca se enamora de Jesús cuando éste tiene tan solo 19 años y que en síntesis dice, aunque Jesús era pobre, su situación social en Nazaret era buena, puesto que era uno de los primeros jóvenes de la ciudad y estaba muy considerado por la mayor parte de las jóvenes. También se explica cómo María le quita a Jesús la idea de echarse, como ahora diríamos, de echarse novia, puesto que Jesús había venido a la tierra con unos designios mucho más altos que no el de formar una tradicional familia como la podríamos entender, y así un largo etcétera. Pues anda que ha dicho usted bastante, señor Beorlegui. Antonio Rivera, antes de despedirnos ya, dentro de los secretos que ocultan los gobiernos mundiales, ¿se puede encontrar parte de lo del secreto de Urantia?
No creo que tenga nada que ver. Los gobiernos mundiales ocultan secretos sobre el fenómeno OVNI, evidentemente. Pero es que el libro Durante no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI. Pero ha sido, se dice que fue una revelación de extraterrestres. Señor Beorlegui, ¿usted cree en las revelaciones? Sería muy largo el tema. No, así, no. Podríamos matizarlo y podríamos estar horas y horas hablando del tema, pero así, por los minutos que nos quedan, no. No creo en las revelaciones. Al menos tal como las estamos entendiendo nosotros o tal como se explican, por supuesto. Que quede bien claro que sí creo en la vida extraterrestre. No vamos a ser el ombligo del universo. Creo que vivimos un fenómeno desde hace 50 y tantos años que llamamos OVNI, algo que vuela y que no se puede identificar. Lo que no creo que se haya encontrado nada desde un punto de vista científico que relacione ambas cosas. Sí, yo también lo creo, efectivamente. Antonio Rivera, Marte se encuentra este mes más cerca que en otras ocasiones. Sí, se encontrará a mediados de mes a 58 millones de kilómetros. ¿Se prevén entonces nuevos avistamientos ovnis, más avistamientos ovnis que otra vez? Ha ocurrido 12 veces en los últimos 40 años que una oposición Tierra-Marte, una oposición como la que va a ocurrir dentro de 15 días, o de 10 días exactamente, pues sí, provoca oleadas de ovnis en algún lugar del mundo. Vamos a ver si este año se repite la constante, que ya es realmente un poco inquietante. Antonio José, ¿está usted ahí? No sé si... Sí, aquí estamos, naturalmente. Pues si quiere usted terminar, despedirse de Antonio Rivera, de Jesús Beorlegui, tiene usted cuando quiera los micrófonos. No sé si desde Madrid quieren hacerle alguna pregunta. Pues después de la entrevista que Antonia y tú habéis hecho, creo que queda muy poco que preguntar respecto al desagradable affair que esta noche nos ocupa, pero yo les haría a ellos miles y miles de preguntas. Yo lo que espero es que Jesús no se nos duerma otro día y podamos tenerlos nuevamente en Cadena Ibérica. Gracias, Jesús Beorlegui. Gracias, querido maestro Antonio Rivera. Gracias, Antonio. Gracias, un abrazo. Sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición. Igualmente. Y desde Madrid, y siempre lo hemos hecho, yo creo que hemos mantenido unas corrientes de honestidad y de amistad que, como lo que hablábamos esta noche era tan feo, pues que hay que destacarlas, que caramba. ¿No os parece? Desde luego que sí, muy desagradable y para mí muy doloroso, porque yo créeme que Benítez en cierto modo llegó a ser como un hijo para mí, un hijo ufológico, claro. Un hijo para ti, un hermano para otros y sí. En definitiva todos éramos primos luego, ¿sabes? Y un amor literario para otros. Exactamente. Sí, pero primos al final todos. Sí, primos sí. Gracias Aníbal, gracias Antonia y naturalmente desde aquí un aplauso muy fuerte para Beorlegui y para Rivera. Dos hombres, uno joven, otro no tan joven, valientes y que defienden siempre la bandera de la verdad. Gracias, Antonio. Y hasta siempre. Y naturalmente mañana también contaremos con la colaboración de Aníbal López Tello y de Antonia Prada desde Radio Miramar. Saludos de Cataluña a la Cadena Ibérica. Buenas noches. Buenas noches.